Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, nuestra reflexión, ¿verdad? El curso bíblico de todos los días sobre el Antiguo Testamento. Nosotros estamos estudiando el primer libro de Samuel, capítulo 27. Hemos entrado en esta reflexión del capítulo 27, lo que el autor sagrado, el geógrafo, nos quiere comunicar. Él hay mensajes y la huida de David al país de los filisteos. Todo el capítulo 27 se va a centrar en esta huida de David que hace al país de los filisteos. De toda la historia, David, pero David, que es perseguido por Saúl, capítulo 24 de nuestra reflexión, a Saúl mismo, su enemigo, archi-requete enemigo, porque Saúl busca la muerte de David. Pero David le perdona y en dos oportunidades, en dos ocasiones, pero así claramente. La primera, cuando va a la cueva para hacer sus necesidades, que tiene toda una explicación. Podemos volver atrás en nuestros cursos bíblicos a través de YouTube, de curso bíblico día por día, capítulo por capítulo, versículo por versículo. ¿Qué es lo que David está haciendo? Perdonando. En esta ocasión fue la primera vez así, pero teniéndole ahí enfrente. Tenía, dice, a todos sus soldados ahí en la cueva, a todo su ejército. Ellos en ese momento 400 hombres, imagínense. Gente lo veía jalero, porque le decían a David, dale, aquí Dios te ha puesto a tu enemigo, te ha puesto en tus manos. Así que en Deyica tú un tema de disponerse. Pero sin embargo David no lo hace, solamente corta, dice, un trozo del manto de Saúl. Y luego se confronta. Y terminaba ese capítulo 24 en que Saúl es como que se arrepiente, Saúl como que nambreo y eso de perdón, que se ya como habemos mía, nunca más lleva. Cuando David terminó de dirigir estas palabras a Saúl, exclamó, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y prorrumpió en sollozos. Luego dijo a David, la justicia está de tu parte, no de la mía, porque tú me has tratado bien y yo te he tratado mal. Hoy sí que has demostrado tu bondad para conmigo, porque el Señor me puso en tus manos y tú no me mataste. Cuando alguien encuentra a su enemigo, lo deja seguir su camino tranquilamente. Que el Señor te recompense por el bien que me has hecho hoy.
Ahora sé muy bien que tú serás el rey y que la realeza sobre Israel se mantendrá firme en tus manos. Bueno, y todas estas cosas, pero también viene el objetivo. Eres la Saúl oína, cuando dice aquí y le hace una petición. Cuando le dice que tú serás rey, muy bien, ya acepta. Pero esto es lo que le delata a Saúl el motivo por el cual le está persiguiendo. Júrame entonces por el Señor que no extirparás mi descendencia después de mí, ni borrarás el nombre de mi familia. Así se lo juró David a Saúl, y éste se fue a su casa mientras David y sus hombres subían a su refugio. Bueno, aquí entonces, queridos amigos, hay situaciones muy interesantes dentro del aspecto también histórico, en un contexto histórico como nosotros siempre miramos para entender y hacer una buena exégesis, una interpretación y después una aplicación. De la llaverosa puscainte, porque la Biblia hay que entender muy bien y hay que saber de dónde viene esto. Recordemos que aquí hay una encarnación propia de lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir y de lo que el autor sagrado nos está diciendo. Entonces, cuando Saúl está pidiendo, por favor, no extinguir mi estirpe, se está refiriendo justamente a la dinastía. Vean los problemas, porque él ciertamente quiere que su dinastía, es muy egoísta, él no mira otras posibilidades, o no mira absolutamente en que Dios dirija la historia, sino que Moisés, Ari prácticamente. Yo soy el que voy a dirigir la historia, y por eso que le quiere dejar a su hijo Jonatán, ¿verdad? Evidentemente, una dinastía que tiene que continuar con su hijo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste, tú me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Y daré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, sembrando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste, tú me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor,
que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios, que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón, que no me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste, tú me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú y me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, y es el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Si predicas a Jesús, Él ablanda los corazones duros. Si lo invocas, endulzas las tentaciones amargas. Si piensas en Él, te ilumina el corazón. Si lo lees, te sacia la mente. Recomendaba San Antonio de Padua. Conoce 10 datos curiosos de uno de los santos más queridos y populares entre los católicos. No se llamaba Antonio, no nació en Padua ni era italiano. Nació en Lisboa, Portugal, en 1195. Se llamaba Fernando de Bulloes y Tabeira de Acevedo. A los 25 años adoptó el nombre de Antonio cuando se hizo franciscano. Fue agustino antes de ser franciscano. A los 15 años ingresó a los canónigos regulares de San Agustín. 10 años después ingresó a los frailes menores franciscanos. Pudo ser mártir. Decidió ingresar a los frailes menores para predicar a los saracenos y estaba dispuesto a morir por amor a Cristo. Se fue a Marruecos, pero una severa enfermedad lo obligó a retornar. Era un gran predicador, tenía una voz clara y fuerte, talante imponente, memoria prodigiosa y un profundo conocimiento, el espíritu de profecía y un extraordinario don de milagros. Lleva un niño Jesús en brazos por una aparición. Fue testigo de una aparición del niño Jesús a quien sostuvo en brazos. Su milagro más famoso permitió que un hombre recuperara un pie amputado. En Padua, un joven de nombre Leonardo, en un arranque de ira, pateó a su propia madre. Arrepentido, le confesó su falta a San Antonio, quien le dijo: el pie de aquel que patea a su propia madre merece ser cortado. Leonardo corrió a casa y se cortó el pie. Enterado de esto, San Antonio tomó el miembro amputado del joven y milagrosamente lo reunió al cuerpo. Lo conocen como el santo más milagroso. Su fama de obrar actos prodigiosos nunca ha disminuido y aún en la actualidad es reconocido como el más grande taumaturgo de todos los tiempos. Es conocido como el santo de todo el mundo. León XII lo llamó el santo de todo el mundo, porque por todas partes se puede encontrar su imagen y devoción. Es patrón de los pobres, viajeros, albañiles, panaderos y papeleros. Acuden a él para pedir un buen esposo o esposa. Por esta razón, algunas personas llegan a poner su imagen de cabeza, pero esto es una superstición y una práctica
no cristiana. Su canonización fue la más rápida de la historia. El Papa Gregorio IX lo canonizó menos de un año después de su muerte, en Pentecostés, el 30 de mayo de 1232. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Decíamos que descubrimos, ¿verdad?, cuál es la esencia, cuál es el motivo. Eres la Saúl o Upe Japicueri de David. Ciertamente, David lo perdona. David lo perdona. No puedo levantar la mano contra el ungido del Señor. Esta es la frase clave. Y luego, de nuevo en el capítulo 26, la misma cosa. Le vuelve a perdonar, pero aquí ya en el campamento, viene por segunda vez. Y llévalos ella atajando, ya podemos avijar ese baebe. Y claro, agradecido, sé que el Señor está de tu parte y que me has perdonado la vida. ¿Acaso un enemigo deja a un enemigo partir así nomás tranquilamente? Y no, tú me has hecho un gran bien verdaderamente, porque me podrías haber matado. Interesante, interesante. Pero quiere decir que en nuestra vida también, esta es una enseñanza para cada uno de nosotros. Quiere decir que ñande la ñande egoísta, ñande la ñande recoevaíno. Nunca aprendemos esto, queridos amigos. Y esto nosotros lo sabemos muy bien, ¿verdad? Lo sabemos a través de nuestros medios, lo sabemos a través de nuestra sociedad. ¿Cuántas cosas negativas? Gente a quien, digamos así, se les ha perdonado, ya lleva. Pero que después, en el fondo, son malagradecidos porque la sociedad les ha perdonado, no les ha linchado, y bueno, y sin embargo, después de un cierto tiempo, continúa lleve. Oye, pues, que peñan su huillo, ¿verdad? O sea, da ya que lleven de yara y por la pinta, ¿verdad? O sea, el temor de Dios. Esta es una de las cosas que más adelante la Biblia vamos a estudiar un poco, todo lo que son los libros sapienciales. Dice lo elemental y lo fundamental de la vida del hombre para poder hacer un camino de santidad, es decir, un camino de felicidad, un camino de realización, un camino de cambio y de conversión. ¿Qué es para la Biblia? Temor de Dios. Temor de Dios. Temor de Dios quiere decir el respeto que nosotros tenemos a la divinidad. Ya lleva que nosotros somos polvo en manos del Señor. Ahora, algunas veces, algunos me dicen, no, pero ya venían de ya, se me ando existivo y ya pota la ya posea. Tampoco eso, ¿saben por qué? No se puede tampoco pensar así. ¿Por qué? Por lo menos por respeto. Si vos no crees en Dios, lo que sea, bueno, eso es tu vida ya es bella, ¿verdad? A pesar que tú ya equivocada, ¿verdad? Pero en fin, pero por lo menos tenés que respetar a la comunidad y tenés que respetar a la sociedad. Tenés que respetar a las otras personas. Hoy en día lo que queremos hacer es imponernos ideología de género, pea que amoa, la ñandella calculada, ñandella ea, en nombre de, sabiendo que evidentemente eso está mal. Porque algunos pueden decir, no, pero yo pienso eso y eso y eso, ustedes me tienen que respetar. Bueno, en general, bueno, se te deja hacer el mal, pero el asunto es que cuando cualquiera hace el mal, está haciendo el mal a la sociedad. Estamos haciendo el mal a la comunidad. Se mando a tenido uva lleva pesado, ni mongueta, ¿verdad? Y entonces después así, hago ese problema ñandilla, sea ñandilla, pero ese problema se va, él a mí otro lajita, sé que esto, aquello, ¿verdad? Está muy bien. Vos, sí, así, se hasta rendí cuenta, ñandilla, la sea mondajangüe, la sea
mocaña de ciertas cosas, ya po, la ya poseacue, enriquecimiento ilícito, todo lo que vos quieras. No, señor, no, es yo y Dios nomás. ¿Sabes por qué? Porque como dice el Evangelio, cuando ustedes hacen uno de estas cosas, entonces, por mis hermanos, estas cosas, conmigo lo estás haciendo. Y al revés, ¿verdad? Entonces no es solamente con Dios. Porque cuando nosotros estamos destruyendo a un hermano, estamos destruyendo la sociedad. No es que solamente después yo y Dios, vos también debes cuenta. Le debemos cuenta a la sociedad, le debemos cuenta al hermano, nos debemos cuenta los unos a los otros, porque nosotros pues, vivimos en comunidad. Diga, tú ñandela ya hañande ya ahora han pepero ñemonguetata ahora han arreglado pepe han se castigan ese pemba el pende interesa. Claro que nos interesa. ¿Por qué? Porque hacemos sufrir a toda la gente. Si yo le estoy robando a la educación, le estoy dejando en la ignorancia a toda una nación y a todo un pueblo. Si yo estoy robando otras cosas que tienen que ayudar al pueblo a ir adelante, evidentemente que no es solamente con Dios, sino que es sobre todo y tenemos que rendir cuenta a la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Regálanos
transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos, danos de alimento a Cristo. Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor. Durante la catequesis semanal en San Pedro, el Papa reflexionó sobre la capacidad del Espíritu Santo de nutrir la vida espiritual del cristiano a través de la lectura de la Biblia. E tra le tante parole di Dio che ogni giorno ascoltiamo nella messa o nella liturgia delle ore, n'è sempre una destinata in particolare a noi, qualcosa che tocca il cuore. Accolta nel cuore, essa può illuminare la nostra giornata, animare la nostra preghiera. Si tratta di non lasciarla cadere nel vuoto. Aunque en verdad el Papa reivindicó el papel de la lectura de las Escrituras a nivel comunitario, la que se realiza en misa, dijo que es el mejor contexto donde el Espíritu Santo puede hablar al corazón si el sacerdote no pone obstáculos y hace homilías eficaces que ayuden a traer enseñanzas de la Biblia. Ma l'omelia per questo deve essere breve. Un'immagine, un pensiero e un sentimento. L'omelia non deve andare oltre gli 8 minuti, perché dopo quel tempo si perde l'attenzione e la gente si dorme, si addormenta, e ha ragione. Un'omelia deve essere così, e questo voglio dire ai preti che parlano tanto, tante volte e non si capisce di che cosa parlano. El Papa también dijo que la homilía debe transmitir algo que lleve a un propósito, a una acción concreta. En la plaza había unas 15.000 personas y, como suele hacer Francisco al terminar cada catequesis, saludó a los obispos presentes y a algunos grupos de peregrinos, además de a los enfermos y a los recién casados. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que leemos del libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, capítulo 18, 1, 2a y luego 41, 46. Al tercer año de la sequía, la palabra del Señor llegó a Elías en estos términos: ve a presentarte a Ahab, y yo enviaré lluvia a la superficie del suelo. Entonces Elías partió para presentarse ante Ahab. Le dijo: sube a comer y a beber, porque ya se percibe el ruido de la lluvia. Ahab subió a comer y a beber, mientras Elías subía a la cumbre del Carmelo. Allí se postró en tierra con el rostro sobre rodillas y dijo: sube y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo: no hay nada. Elías añadió: vuelve a hacerlo 7 veces. La 7ª vez el servidor dijo: se eleva del mar una nube pequeña como la palma de la mano. Elías dijo: ve a decir a Ahab, engancha el carro y baja para que la lluvia no te lo impida. El cielo se oscureció cada vez más por las nubes y el viento, y empezó a llover copiosamente. Ahab subió a su carro y partió para Israel. La mano del Señor se posó sobre Elías. Él se ató el cinturón y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Israel. Palabra de Dios. Queridos amigos, aquí está el gran milagro, digamos así, de la lluvia.
En la medida en que nosotros obedecemos, en la medida en que nosotros también nos ponemos en las manos del Señor. Y este es el gran Penemanduapa que antes justamente Elías le decía a Ahab, coabe en botita la ara, coabe en ya como hay seca me imagina coabe. Pero ¿por qué? Porque naña penay veñan de yarare. Ahora que hay, después de haber dejado de lado los Baales que hemos leído anteriormente, los versículos anteriores a este pasaje, decía que Elías ha purificado entonces el suelo, la tierra de Israel, todo lo que eran los Baales, con la muerte de estos 450 profetas falsos. Aubella entonces ñandeco anga y catu lleva la yayapoye peipajumía, porque la gracia de Dios vuelve a nosotros. Aubella, bueno, ahora vamos a ver, el Señor responderá de nuevo. Ojo. Y entonces comienza a mirar y comienza a pedir. Y ahí se da cuenta poco a poco. Y vuelve de a poquito, queridos hermanos. La gracia de Dios se va mostrando de a poco. Ojo. Comenzó, ve a mirar, solamente se ve una pequeña nube. Primero nada. Después una pequeña nube como un puño, dice, de la mano. Y después, sin embargo, ya comienza a agigantarse. Después ya todo nublado. Ve, rápido, dile al rey Ahab que verdaderamente la tierra, el pueblo, su gobierno ha sido purificado con la gracia de Dios. Y ahora, resultado, dile rápido que se adelante, porque la lluvia copiosa ahora desciende sobre el pueblo. Queridos amigos, estas imágenes que nos pone la Biblia son maravillosas también para nuestra realidad. Ya se acuáñande. Ya mañana, ni que nada ya pistate y bebe literalmente, aña mañana porque ocultando como hay o lo que sea. No, aquí tenemos que mirar en el sentido muy profundo del Espíritu. En la medida en que nosotros nos purificamos, en la medida en que Elías ha purificado entonces este suelo de todo aquello que es idolátrico, evidentemente que el Señor también nos trae copiosa lluvia para los pobres, para nuestro pueblo, para nuestra gente. Opátama la seca pesamos. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando desde este capítulo 27. En el capítulo 27, David, que tiene que dar un paso más, porque así como estábamos diciendo anteriormente en los bloques anteriores de una manera general, cuando Saúl le está persiguiendo a una persona, no es que le está persiguiendo solo a David, sino que detrás de David está todo un ejército, todo un grupo, toda una familia. Detrás de eso estamos también porque Saúl abandona el lugar de su trabajo y de su verdadera misión. Con la reina, con la monarca de Coña Tendeana. ¿Se acuerdan que en una de las incursiones que hacía Saúl, viene uno a decirle, Saúl, mientras tú estás aquí persiguiendo a David, los filisteos están incursionando el país. Obviamente hubo paglento, porque esa era su misión. Alguna tendría o muña, más la avisar a su hermano, y yo que hube. Y no puede ser, pues. Bueno, todo esto, queridos amigos, es interesante, ¿verdad? Para nosotros, porque muchas veces nos desangramos también nosotros de una manera interna, digamos, a nivel nuestro.
Omia ya sape ana ya kuana ñande nika tuiña de umimba con yapo. Porque no crecemos en comunidad, no estamos ayudando a la comunidad a que pueda crecer. Upeare ñande ko anga ya eshano hina baisha pape ñande yaro yerure ñande ñañamindu una ya eshana. ¿Cuál es la actitud verdaderamente aquí de David, que le había perdonado, pero cuál es también la actitud de Saúl? En esa segunda oportunidad era en el campamento. Ahí estaba con Abisai, ¿verdad? Que ahí le podían ahí mismo clavar, ¿verdad? Pero sin embargo, David le perdona nuevamente. Bueno, sigamos un poquitito más y aquí decíamos en el capítulo 27, sin embargo, David pensó, a pesar de todo, Saúl terminará por matarme cualquier día de estos. Vea y reflexionar. La siembra de la pequeña comportado hoy en día, evidentemente que en cualquier momento auto se gane, oye, podala, oye, posea, se indica tu ahí, hacen ahí bien. Por lo tanto, es mejor que me ponga a salvo en el país de los filisteos. Así Saúl perderá las esperanzas con respecto a mí, ya no me buscará por todo el territorio de Israel y habré escapado de sus manos. Luego, David, con sus 600 hombres que lo acompañaban, cruzó la frontera y se presentó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. David y sus hombres se quedaron con Aquís en Gat, cada uno con su familia. Y David con sus 2 mujeres, Ahinoam de Israel y Abigail, la esposa de Nabal, el de Carmel. Saúl fue informado de que David había huido y ya no lo buscó más. Y desde este día ya subrayé en el cuarto versículo. El versículo 4 dice que al final Saúl fue informado de que David había huido y ya no lo buscó más. Nosotros hablábamos anteriormente de todo lo que puede ser una desesperanza también. Miren que David siempre, en todo momento, sus batallas son batallas de triunfo. Nunca dañas enduyan la Davila o perdejaya. E incluso a pesar de todo esto, David, sabiendo que podría presentar batallas a Catotegomene o Ganatas y Naguriayepa, pero tiene en su mente, tiene en su corazón y ha entendido muy bien que contra el ungido del Señor no puede meterse, no puede matar al ungido del Señor. Y por eso que le perdona varias veces a Saúl y le perdona la vida. Y aquí, después de haber pensado varias veces, del versículo 1 nos dice eso, David casi es como piensa en esa frase que nosotros también solemos decir, era la tercera y Catú la vencida, la tercera la vencida. Vergüenza de ya, la primera, la segunda, la tercera la vencida. Bueno, una forma, yo solamente estoy diciendo, en realidad aquí no aparece nada de eso, pero nos puede dar esa impresión, como una desesperanza, porque siempre ya es esa. O hubo promete, ella pota pecha, ni ella pueda pute, y se ya los llama, ella poca, tuñan de llana, se perdona todo. Lágrimas de cocodrilo de parte de Saúl. Y entonces viene la desesperanza y dice que justamente por eso Saúl perderá las esperanzas con respecto a mí. Él piensa, pero a Cañana y tiene que pasar a las filas de los filisteos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Desde su ingreso a Rímini sintió la hostilidad de sus habitantes, pero no se amilanó e intrépidamente penetró predicando por las callejuelas, atravesó las plazas y mercados, esgrimiendo como espada la palabra de Dios, que podía escucharse a mucha distancia. Y los temerosos habitantes entreabrían las ventanas, pero no se asomaban. Los comerciantes cerraban sus negocios, los transeúntes apuraban el paso, y ni así San Antonio de Padua callaba su voz. Después de recorrer buena parte de la ciudad, desembocó en el ajetreado puerto y en medio de la vocinglería de los marineros, mercaderes, estibadores, avivatos, prostitutas, continuó con su cantinela, pero nadie le paró bolas. Entonces se dirigió a la playa y con voz de trueno dijo: oigan la palabra de Dios ustedes, los pececillos del mar, ya que los pecadores de la tierra no la quieren escuchar. En cuestión de instantes las aguas empezaron a agitarse y el enorme cardumen que se aglomeró frente al santo chapoteaba alegremente. Tal movimiento atrajo la atención de los viandantes y poco a poco el lugar se fue llenando de curiosos que se sorprendían aún más porque los peces saltaban o permanecían con su cabeza fuera del agua, en un evidente gesto de atención hacia San Antonio de Padua, que continuaba hablándoles del amor de Dios. Naturalmente, los espectadores quedaron arrobados por el milagro y atrapados en la red de su conmovedora predicación. Inmediatamente la noticia se regó como pólvora y los escépticos habitantes de Rímini, incluidos los herejes cátaros, causantes de la hostilidad contra el santo, acudieron a escucharlo y todos terminaron convertidos por el poder de su palabra. Fernando Martín de Buloes e Taveira Acevedo, nacido en Lisboa, Portugal, en 1195, procedía de una piadosa y noble familia de Lisboa que a muy temprana edad lo inscribió en la escuela catedralicia, en la que adelantó su preparación básica y afirmó su vocación religiosa, la cual cristalizó a sus 15 años en 1210, cuando ingresó al monasterio de los clérigos regulares de San Agustín de San Vicente de Fora, cerca de Lisboa, y en el que gracias a su aguda inteligencia y su acendrada piedad se destacó muy pronto, y por eso 2 años más tarde fue trasladado al convento de Santa Cruz de Coimbra para adelantar allí los estudios superiores, a los cuales llegó con total dominio de la gramática, la literatura, la retórica, y ello le facilitó su aprendizaje de Sagradas Escrituras, filosofía, teología, y a su vez estas materias le abrieron el camino a la comprensión de las sentencias de San Pedro Lombardo y las doctrinas de los doctores y padres de la Iglesia, San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio Magno y San Bernardo de Claraval. Concluida esta fase, fue ordenado sacerdote en 1219. Poco después asistió a la entrega de los restos de 5 mártires franciscanos procedentes de Marruecos e impresionado por su sacrificio y atraído por la pobreza, la humildad y el estilo de vida de esta comunidad, decidió ingresar a la orden de los frailes menores de San Francisco con el nombre de Fray Antonio e inmediatamente viajó en plan misionero a Marruecos, pero al llegar a África se enfermó y tuvo que ser devuelto. En el viaje de regreso el barco fue empujado por una tormenta al puerto de Mesina y gracias a este afortunado accidente pudo llegar a tiempo al capítulo general de la orden reunido en Asís, y allí conoció a San Francisco de Asís, quien quedó gratamente impresionado por las dotes de San Antonio de Padua y por eso lo envió al norte de Italia. Allí, con motivo de unas ordenaciones en la catedral de Forlì, se le pidió que predicara y fue tal la unción con la que lo hizo que su superior provincial, Fray Graciano, lo nombró predicador oficial de la orden y lo mandó a evangelizar por Lombardía, Piamonte, Emilia-Romagna, y de ahí pasó a Rímini, en donde predicó a los peces. En 1224, por expresa voluntad de San Francisco, salió hacia el sur de Francia para combatir la herejía cátara en Languedoc. Liberado de sus obligaciones docentes y administrativas tras la muerte de San Francisco en 1226, se radicó en el convento franciscano de Santa María en las afueras de Padua y recibió plena libertad para predicar, lo cual hizo San Antonio de Padua con fruición y al aire libre, porque en las iglesias no cabían los asistentes a sus sermones, con los que logró cambiar las costumbres de la ciudad, eliminó la usura, consiguió que las deudas no se pagaran con cárcel, acabó con las disputas entre las familias poderosas, erradicó la prostitución y por donde pasaba
realizaba milagros de todo tipo, bilocaciones, o sea que aparecía en varias partes al mismo tiempo, curaciones, resurrecciones, recuperación de cosas perdidas, salvación de marinos en peligro, multiplicación de alimentos, entre otros. A la par, escribía tratados de mística y ascética, todos los sermones dominicales del año litúrgico, los sermones festivos y diversos documentos apostólicos, monumental obra que hoy es de usual consulta en materia doctrinal. Tras predicar sin descanso durante la cuaresma de 1231, reapareció la vieja hidropesía contraída en Marruecos y buscando su recuperación se retiró a principios de mayo al bosque de Campo San Piero, pero el 13 de junio sufrió un colapso. Entonces, sus acompañantes emprendieron con San Antonio de Padua el retorno y solo alcanzaron a llegar al convento de las Clarisas Pobres de Arcella, ubicado en los suburbios de Padua, en donde murió al finalizar esa tarde. El 30 de mayo de 1232, 352 días después de su muerte, oígase bien, menos de un año, fue canonizado por el Papa Gregorio IX y en 1946 el Papa Pío XII lo declaró doctor de la Iglesia con el título anexo de doctor evangélico. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Antonio de Padua que nos ilumine para propagar el Evangelio con vigor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñandeyara Ñe'e les acompaña y les esperamos a todos.
7 dones y carismas, a su mérito el esfuerzo, salvación e inacabable alegría. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento, reflexionando este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 27. Estamos haciendo el versículo 4 principalmente, 1, 2, 3 y 4. Siempre tiene todo un conjunto, ¿verdad?, de la explicación de lo que está queriendo significar que David aquí al final decide. No sé si es una mala decisión, una buena decisión, pero desde este momento comienza también la batalla de los filisteos contra Israel, pero de una forma mucho más encarnizada, que luego terminará con la muerte de Saúl y de Jonatán. El autor sagrado va pensando y va realizando, y esto posiblemente es una cosa que sucedió también de esta manera, o por lo menos una tradición que quedó en el recuerdo y en la memoria de Israel. Porque normalmente si queremos salvar al personaje, en este caso a David, hay ciertas cosas que no vamos a contar. Pero ¿por qué el autor sagrado tiene que contar esto? Que David es casi, nosotros podemos mirar y decir, bien de parche, porque él va al lado del enemigo en esta oportunidad. Capítulo 17, Igor, ¿verdad? Estos que vienen, este incircunciso, dice contra Goliat, que representa al pueblo filisteo. Tú vienes aquí con todas las armas, yo salgo en el nombre del Dios de Israel, Sebaot, el Dios de los ejércitos, ¿verdad? Bueno, es Él el que va a luchar, es Él el que me envía, yo voy en el nombre del Señor. Bueno, y después conocemos toda la hazaña de David, toda la batalla esta contra Goliat, cómo le salva. Pero sin embargo, ahora nosotros vemos una desilusión entonces tan grande de parte de David, que por eso él tiene que pasar, dice, a las filas de los filisteos. Para nosotros es una llamada de atención, pero impresionante. La huida de David hacia el país de los filisteos. Tiene que unirse a los filisteos para poder sobrevivir. Y por eso él decía, y nosotros hemos reflexionado anteriormente en los cursos anteriores, Saúl dice, perderá las esperanzas con respecto a mí. Voy a pasarme a las filas de los filisteos. También tenemos que recordar que en aquel tiempo no solamente peleaban, decíamos nosotros y hemos explicado en otra oportunidad, los hombres de la tribu o los hombres del país, del grupo, no eran solamente los que pertenecían, sino que también, de acuerdo al poderío que tenía, ellos también aceptaban
a estos que se metían como mercenarios. O acuerdo cuando había pedido yo estaba pendiente que querés, no hay problema. Ahora pero yo y todo mercenarios a pago, ¿verdad? Se le tenía que pagar, de acuerdo. Si vencemos la guerra, si vencemos la lucha, si vamos adelante, entonces ya veré con la ñan de pago, la ñan de paga. Y ahí estaban los botines de guerra, de lo que hemos vencido, de lo que hemos conquistado y así por delante. Se ponían a disposición del rey de ese lugar. Y bueno, aquí también nosotros podríamos pensar de esa manera. O sea, lo que está haciendo David es ponerse a disposición, como dice aquí, a disposición de Gad. Él piensa bien, yo me tengo que defender. Ya atacó ahí porque iba ahí la situación. Hakula y vea, y si lo perdonas, y la primera vez. Sin ya podemos a ver, dejen bebé, listo, te dejo tranquilo. Segunda vez huyó en el campamento, la misma cosa. Se lo perdonas a ellos, David, pero el otro también. No sé si ustedes recuerdan, porque aquí en el diálogo después con Saúl exclamó entonces, he pecado. Vuelve David, hijo mío, ya no te haré ningún mal, porque hoy mi vida ha sido preciosa a tus ojos. Sí, he sido un necio, me he equivocado por completo. Y David respondió, aquí está la lanza del rey, que cruce uno de los muchachos y la recoja. El Señor le pagará a cada uno según su justicia y su lealtad, porque hoy el Señor entregó en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Hoy yo he mostrado un gran aprecio por tu vida. Que el Señor muestre el mismo aprecio por la mía y me libre de todo peligro. Entonces Saúl dijo, bendito seas, David, hijo mío. Sí, tú harás grandes cosas y seguro que triunfarás. Luego David siguió su camino y Saúl regresó a su casa. Pero queridos amigos, continuando esto, enseguida tenemos este capítulo 27 donde David va a decir, y cuenta esta segina, porque la tercera puede ser la vencida. Porque esta persona no tiene palabra. Y como no tiene palabra, entonces vaya Muy bien, queridos amigos, así nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.